En nombre de la patria se abre la sesión. Los saludo a todos y todas los presentes el día de hoy. El señor de abogado secretario de la comisión dará cuenta de los documentos llegados. Gracias, presidenta. Tenemos para esta sesión los siguientes documentos en cuenta. Primero, oficio de su excelencia el presidente de la República presentando urgencia suma para el proyecto sobre protección de datos personales que se encuentra en tabla en la sesión de mañana. Se han recibido mociones, una que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte, otra que modifica el Código Penal para tipificar un nuevo delito de robo con sustracción de menores en las circunstancias que indica, otra que modifica también el Código Penal y el Código Procesal Penal para los efectos de establecer una nueva agravante de responsabilidad penal, una nueva pena accesoria y una nueva modalidad de suspensión condicional del procedimiento relacionados con el ingreso clandestino al territorio nacional. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para otorgar al Banco Central la facultad de establecer un sistema de formación de precios para artículos de primera necesidad. Proyecto que modifica el Código Penal para establecer como nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal la de cometer un delito contra la persona o propiedad de un adulto mayor. Comunicación del diputado señor Jorge Alessandri, mediante el cual manifiesta su preocupación sobre la observación del reglamento, en particular en poner en tabla los proyectos que tengan las urgencias conforme a la normativa vigente. Solicita tomar las medidas del caso, es que viene más largo, estoy tratando de resumir, a fin de poder enmendar estas situaciones y que definitivamente se ponga en tabla el proyecto que establece el marco de seguridad social a una destinación específica del financiamiento para fines provisionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual. También tenemos una solicitud del diputado señor Boris Barrera, mediante la cual solicita poner en tabla un proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para habilitar el sufragio de los mayores de 14 años de edad en el plebiscito constitucional. Se ha recibido también confirmación para la sesión de hoy de la asistencia de la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, invitada para ambos proyectos en tabla, la señora Marcela Ríos Tobar, ministra de Justicia, acompañada de María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, de Pablo Fuenzalía, jefe de la División Judicial, y de Rocío González Ignacio Gallete, abogados de la División Jurídica. Tenemos correo electrónico por el cual se excusa no poder asistir a la sesión del día de hoy el subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo Falcón, por encontrarse en comisión de servicio fuera del país. Oficio del Servicio Nacional de Menores, referido a glosa número 14 de la Ley de Presupuestos, en la cual se adjunta información respecto a sumarios administrativos originados por el presunto maltrato a niños, niñas y adolescentes atendidos directamente o indirectamente por Sename o por los organismos colaboradores detallados por región, tiempo de duración y resultado al bimestre marzo-abril del año en curso. O sea, se menciona el carácter de secreto de la información. Eso es todo, presidenta, y respecto a acuerdos, está la solicitud del diputado señor Boris Barrera respecto al proyecto que quiere que la comisión lo ponga en tabla en alguna oportunidad. Que viene a ser. Es este, el que modifica la Carta Fundamental para habilitar el sufragio de mayores de 14 años de edad en el plebiscito constitucional. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perfecto. No habiendo palabras sobre la cuenta, ofrezco la palabra en puntos varios, por parte de los miembros y las miembros de la comisión. Ya, no hay varios. Entonces, la sesión de hoy tiene como propósito destinar la primera hora de la sesión para el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto de ley número 321 de 1925 para negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio, con la excepción que indica el boletín 12.808-07. Se ha invitado para esto a la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, que entiendo que está
ya acompañándonos vía remota. Allá está Ahí está la ministra. Muchas gracias, ministra. Está también los autores y autoras del proyecto. Se encuentra aquí presente la diputada Sofía Cid, que es quien además había solicitado que este proyecto pudiera ser tramitado. Y estas son las personas invitadas para el día de hoy para poder exponer sobre este proyecto en una primera instancia, que lo pondríamos, iniciaríamos hoy día su tramitación. Para partir, ¿les parece que partamos con la exposición de la autora, de una de las autoras del proyecto, para que pueda exponer sobre la propuesta que vamos a dar discusión, y posteriormente le damos la palabra a la ministra de Justicia? Diputada Sofía, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludarla a usted, saludar a la ministra, a los integrantes de la comisión y agradecer también que haya sido considerado este proyecto. Se lo solicité a usted también y mandé una carta a la comisión. Miren, más que explicar el proyecto, porque es bastante simple, en el fondo dejar sin ningún tipo de beneficio y que cumplan su condena 100% a los condenados por violación, violación con homicidio, femicidio y parricidio. Esto partió porque en la región de Atacama hubo un tipo que el juicio comenzó la semana pasada, y les quiero contar un poquito el relato. Ya Hugo Pastén Espinosa, ya él violó a 2 mujeres y las hirió con un cuchillo de 25 centímetros. Por este delito, en julio del 2005, fue condenado a 24 años de cárcel. Solo alcanzó a cumplir 11 años, ya que obtuvo libertad por buena conducta el 2017. Estando en la libertad el 17 de enero del 2019, estamos hablando de casi 2 años después de donde salió, en un incendio quemó la casa de Susi Montalbán, una activista trans que ejercía como peluquera, cuyo cuerpo fue hallado en los escombros de esta casa. Ya él está confeso de ese caso. También debo agregar, presidenta, por su intermedio, y que los colegas puedan saber, es que este tipo quemaba los cuerpos porque ahí no queda ningún rastro de violación. Yo creo que es aún más grave, porque el tipo además aprendió en la cárcel lo que tenía que hacer. Luego, después de eso, el 24, tomó el viernes 12 déjame que me perdí acá, en el 2017, luego en el mismo mes, él se consigue un colectivo y toma a Marina Montalbán, que ella había ido a dejar a su hijo al jardín, y ella desaparece. Su cuerpo lo encuentra una geóloga en una mina, en una pertenencia minera, en un pique minero. También la había quemado, ya tampoco no hay rastros, digamos, de violación. Y el 12 en junio del 2019, también a través de este mismo modo operandi de conseguirse un colectivo con un familiar o un amigo, él toma a Catalina Álvarez, de 16 años. Ella alcanza a hacer una llamada telefónica a su mamá. Se encuentra, luego de que la pedía sin indagaciones, se encuentra el vehículo con sangre de Catalina. El tipo cambia sus versiones, dice que la llevó pero que no fue él, que ella se cayó, que por eso está la sangre, y en definitiva lo apresan a él, pero hasta el día de hoy no quiere decir dónde está Catalina. Quiero decirle que la región de Atacama es la 4ª región más extensa del territorio, además es una región minera, la cantidad de piques mineros que tenemos en la región son muchos. Han habido muchas salidas a buscarla y no ha habido ninguna forma de encontrarla. Ya, esos son los 3 casos de la región de Atacama. Y por eso yo presenté esta moción. Luego tenemos el caso de Hugo Bustamante. El año 2005 mató a su conviviente y al hijo de ella, de 9 años, cuyos cuerpos los escondió en un tambor metálico de 200 litros. En el 2006 fue condenado a 27 años de prisión, pero solo alcanzó a cumplir 11, ya que en el 2016 fue indultado junto a casi 800 reos, cambiándose su condena de prisión efectiva a libertad condicional. Ya, eso fue aprobado en la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso. Y bueno, ustedes también saben claramente el caso de Ámbar, que desapareció el 29 de julio del 2020 en Villa Alemana, y que por supuesto fue Hugo Bustamante, realmente terrible el caso, en conjunto con la mamá de Ámbar, que también la violaron y la mataron y bueno, la descuartizaron también. Tenemos el caso de Manuel Liberona, es un caso de red de explotación sexual de niñas del Sename. Fue condenado a 3 años y 1 día por explotación sexual infantil y la misma pena por violación. Cometidos contra menores forman parte de la red del Sename. La sentencia de este crimen se dio a conocer el 2014. El hombre huyó de la justicia escapando a Paraguay, fue extraditado a Chile en el 2018. El 2018 ingresó a la cárcel de Alto Bonito en Puerto Montt para empezar con el cumplimiento de su castigo penal, el que era de cumplimiento efectivo tras las rejas. El 2 de diciembre del 2021 abandonó la cárcel de Alto Bonito
de Puerto Montt tras obtener el beneficio de rebaja de condena. Hay otros 2 sujetos involucrados que están en el mismo caso, ¿ya? Y Sebastián Vázquez, que es el caso de Teresita Ponce. El 14 de diciembre del 2021 escapó del centro penitenciario de Puente Alto en Santiago, donde cumplió una condena de 12 años por homicidio calificado de otra expareja, de Vanessa Leal, de 19 años, hecho ocurrido en el 2012. Él secuestró a su víctima. No sé si ustedes recuerdan que el tipo que le dieron permiso para ir a correr el auto, que tenía salida el día domingo y se escapó. Ese es el caso de Sebastián Vázquez. Secuestró a su víctima, Teresita Ponce, una mujer de 28 años, que fue reportada como desaparecida desde su casa en La Granja, en la capital. Teresita había sido su pareja. Logró eludir varios controles policiales hasta que finalmente es perseguido y capturado, perseguido en la ciudad de Copiapó, también de mi región, donde colisionó con otros vehículos y antes de ser detenido se disparó y se suicidó al tipo, y en el maletero del auto tenía el cuerpo de Teresita. En base a esto, también yo les cuento la historia que podríamos haber evitado con el proyecto que estoy presentando, con la moción, que estos tipos salieran, y por lo menos habríamos evitado el caso de Ámbar, de Teresita y esta red de explotación sexual de menores del Sename. Yo creo que es súper importante este proyecto. Yo lo presenté el año 2019, el 18 de julio, y creo que es lo mínimo que podemos hacer por estas víctimas, y sobre todo para evitar a futuro que pase absolutamente lo mismo, porque estos tipos, yo no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero claramente no tienen arreglo. Y la verdad que deberían por lo menos cumplir la condena que se les da. Completa. Y de hecho, Hugo Pastenes, como les decía yo, como el tipo quema los cuerpos, no se le puede constatar la violación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Sofía Cid. Bueno, muy importante los elementos que se entregan más allá de la... Perfecto, los vamos a dejar entonces como parte de los antecedentes de la tramitación de este proyecto de ley. Bueno, la invitamos a quedarse en la sesión. Ahora bien, está invitada la ministra de Justicia, ¿cierto? Les pido silencio a los diputados, por favor, en la sala, para que podamos dar continuidad a las audiencias. Entonces, quisiera ofrecer la palabra a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tovar, que se encuentra ya con nosotros de manera telemática. Ministra, no sé si nos escucha bien, si pueden abrir su micrófono. Sí. Sí. No sé, ¿me escuchan bien ustedes? Nosotros la escuchamos bien, así que le ofrecemos también la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y primero, Presidenta, y a todos y todas los integrantes quisiera expresar mis excusas. Como ustedes saben, es mi costumbre asistir de manera presencial cada vez que he podido a la comisión, pero justo hoy día teníamos una actividad interministerial acá en Santiago y no me daban los tiempos, así que nuestras excusas por no estar allá, pero como pueden ver, estoy acompañada, se nos ha invitado a conversar de dos proyectos distintos. Me acompañan los jefes de las divisiones judicial, Pablo Fuenzalida, sobre el tema de desnotarización, y la jefa de la división jurídica, María Esther Torres, para el tema que acabamos de escuchar a la diputada Cid exponer, y también me acompañan los 2 abogados especialistas de la división jurídica, Rocío González e Ignacio Gaete. Presidenta, los temas planteados en este proyecto de ley que modifica el decreto 321 son de especial preocupación para este ministerio, toda vez que nosotros tenemos a cargo no solo la coordinación del sistema de justicia penal en colaboración con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con las policías, sino que también porque estamos tramitando, como es de conocimiento de todas y todas, en comisión mixta estamos terminando la última fase de tramitación del proyecto que crea el nuevo servicio de reinserción social juvenil, y que terminará con la última parte de las reformas que el Congreso ha venido impulsando en los últimos años en materia de niñez, y que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Por ello, estos temas son de particular preocupación. Nosotros comprendemos y estamos de acuerdo con la preocupación que suscitan estos casos de violencia extrema y de delincuencia que afectan en particular a mujeres, niñas de nuestro país.
Si me permiten, Presidenta, quisiera pedir autorización porque queremos compartir una presentación sobre nuestros comentarios en esta materia. Y también, Presidenta, si le podría solicitar que nuestro especialista Ignacio Gaete inicie la presentación y yo me voy a sumar al final también para responder preguntas en la materia. Pero si es posible, entiendo que estamos ahí. No sé si enviaron la presentación, ¿no? Entonces tendrían que compartir ustedes desde su propia pantalla para que tengan control de la presentación, porque están en pantalla completa acá en la Perfecto, sala. estamos en eso. ¿Los podemos autorizar, por favor? ¿Están autorizados para compartir pantalla? Sí, está habilitado. Quizás empieza. Ignacio, si puedes partamos mientras cargan la Les dejo la palabra. Les dejo la palabra a Ignacio. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, como dijo recién la ministra, estamos aquí para dar nuestras observaciones al proyecto de ley de Boletín 12.808. Para dar primero un contexto de lo que va a ser la presentación, primero vamos a dar cuenta de lo que es el estado de situación de la libertad condicional, explicando un poco el panorama general en cuanto a su regulación, para luego dar cuenta de algunos datos estadísticos sobre lo que es la aplicación de este beneficio, y para luego, como segundo punto de la presentación, ya pasar a lo que son las observaciones al proyecto de ley. Cuando estamos entonces hablando de la libertad condicional, tenemos que entender de que estamos hablando de un beneficio que constituye un modo particular de cumplir en libertad la pena privativa a la que está condenada una persona por sentencia ejecutoriada, pero bajo determinadas condiciones, la cual no extingue ni modifica la duración de la pena. La concesión de la libertad condicional no es automática, sino que es parte de un proceso considerativo y deliberativo que llevan a cabo lo que son las comisiones de libertad condicional, las cuales están integradas por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y por 4 jueces de los juzgados de garantía o de los tribunales de jurisdicción en lo penal nombrados por las Cortes de Apelaciones respectivas. Según el artículo 2 del Decreto Ley 321, los requisitos para postular a la libertad condicional son los siguientes. Además de que la pena privativa de libertad aplicada debe ser superior a 1 año, primero se requiere que el condenado haya cumplido la mitad de la condena. Como segundo requisito, se requiere que el condenado haya observado una conducta intachable durante el cumplimiento de su condena, lo que equivale a tener una calificación como muy buena. Y tercero, se requiere contar con un informe de postulación psicosocial que es elaborado por Gendarmería de Chile, el cual debe contener un análisis de los factores de riesgo de reincidencia de la persona condenada, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dale nuevo. Sin embargo, en los artículos 3 y 3 bis del Decreto Ley 321 se regulan algunos casos de especial consideración, en los cuales se contemplan requisitos más estrictos para postular a la libertad condicional, adicionales a los del artículo 2, y que se centran principalmente en la exigencia de un mayor periodo de cumplimiento de condena, destacándose al respecto lo siguiente. Por ejemplo, el artículo 3 del Decreto Ley 321 exige para los condenados a prisión perpetua calificado que hayan cumplido, para postular al beneficio, 40 años de privación de libertad efectiva. En el caso de los condenados a prisión perpetua simple, deben haber cumplido, para poder optar al beneficio, 20 años de privación de libertad efectiva. El mismo artículo 3 también contiene ciertos delitos especialmente graves, como por ejemplo los que aborda la moción, como son los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, violación con homicidio, violación, infanticidio, entre otros, para los cuales se exige haber cumplido ya no la mitad de la condena, como exige la regla general del artículo 2, sino que cumplir los 2/3 de la pena. Y además también desde el 2019, con la ley 21.124, se incorporó una regla especial para los casos de los condenados por crímenes de lesa humanidad, a los cuales, además de exigírseles los requisitos que considera el Estatuto de Roma sobre lo que es la colaboración sustancial, se les exige también, al igual que en el caso de los delitos graves, haber cumplido 2/3 de la condena. Luego.
Ya pasando a lo que es la aplicación del régimen de la libertad condicional, queremos compartir con ustedes un gráfico elaborado por Gendarmería de Chile que da cuenta de los porcentajes de beneficios otorgados por la Comisión de Libertad Condicional o vía recursiva durante el periodo 2010 y 2022. Si uno analiza estos otorgamientos, uno podría concluir que durante el primer semestre de 2016 hubo un aumento de más de un 22%, otorgándose el beneficio a un 37,9% del total de postulantes, en comparación con el segundo semestre de 2015, en el cual solo un 15,8% obtuvo la libertad condicional. Dicha tendencia se puede observar que se mantuvo al alza, alcanzando un máximo de 74,6% de condenados beneficiados durante el segundo semestre de 2018. Luego de dicho periodo, la tendencia ha ido a la baja, llegando durante el segundo semestre del 2021 a un 31,3% de beneficios concedidos. Luego, aquí también queremos compartir con ustedes algunos de los últimos datos que ha levantado Gendarmería de Chile. Primero, con las postulaciones y otorgamientos de libertad condicional durante el año 2021, donde un total de 10.781 postulantes fueron concedidos 4.132 libertades condicionales, lo que equivale a un 38,3%. Y también queremos compartir con ustedes algunos datos vinculados sobre postulaciones y otorgamientos de la libertad condicional en relación a los delitos que aborda la moción, donde ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que en el caso durante el 2021, los postulantes a libertad condicional que han sido condenados por el delito de parricidio fueron 45 y solo se otorgaron 12 libertades condicionales, lo que quedaron 26,7%. En el caso de femicidio, solo se le concedió al 19,6% de los postulantes. En el caso de los condenados a violación con homicidio, de los 20 postulantes, uno solamente pudo acceder a la libertad condicional, equivalente a un 5%. Y en el caso de los condenados por el delito de violación, de los 660 postulantes, solo se concedieron 38, lo que equivale a un 5,8%. Vale. Ya pasando a lo que son las observaciones a la iniciativa, vamos a recordar un poco de que la idea matriz de la moción es excluir, como lo dijo la presidenta, a los condenados por el delito de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio, de poder acceder al beneficio de libertad condicional. Una primera observación que tenemos es que esta propuesta de la moción afecta lo que es el fin resocializador de la pena y el fin resocializador del régimen penitenciario, lo cual está consagrado a nivel de tratados internacionales ratificados por Chile, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10.3, o la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 5.6, donde declaran que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Como segunda observación, el derecho internacional, en el caso de los condenados a crímenes de lesa humanidad, conforme a lo que es el Estatuto de Roma, principalmente su artículo 110, permite, en el caso de los condenados por los delitos más graves que ha conocido la humanidad, puedan acceder a beneficios intrapenitenciarios, por lo que al momento de incorporar una exclusión para otro tipo de delitos, se estaría generando un problema de coherencia en este sentido. Como tercera observación, un estudio de la División de Reinserción Social de nuestro ministerio, que evaluó los diferentes sistemas de libertades condicionales, por lo menos del país de Reino Unido, del estado de California y de Canadá, y al momento de analizar esos sistemas de libertad condicional en derecho comparado, se percataron y concluyeron de que no existen exclusiones en ese tipo de sistemas por tipos de delito. En cuarto lugar, lo que se puede decir sobre el Estatuto de la Libertad Condicional es que este estatuto desde sus orígenes nunca ha considerado exclusiones, a diferencia de lo que es, por ejemplo, el Estatuto de Rebaja de Condena regulado en la Ley 19.856, la cual desde sus orígenes ha contemplado exclusiones para ese tipo de beneficio intrapenitenciario. Y lo anterior se puede explicar porque todas las modificaciones que uno puede ver que se han realizado al Estatuto de la Libertad Condicional y al Decreto Ley número 321
que han tenido, por lo tanto, que han buscado reconocer la especial gravedad de determinados delitos, solo lo han hecho exigiendo mayores tiempos de cumplimiento de la pena. Y ahí se da el ejemplo de la última y reciente modificación al Estatuto de Libertad Condicional de 2019, por la Ley 21.124, donde para poder, por lo tanto, reconocer una especial gravedad al delito de femicidio y además a los crímenes de lesa humanidad, solo se les requirió el cumplimiento de 2/3 de la pena. Otra observación que tenemos a la moción es que la ley ya considera factores de reincidencia para conceder la libertad condicional, que es justamente, como se indicó al principio, uno de los requisitos para postular la libertad condicional, que es este informe de postulación psicosocial que es elaborado por Gendarmería. Lo importante entonces de este informe psicosocial es que este informe psicosocial busca orientar a la Comisión de Libertad Condicional sobre los factores de riesgo de reincidencia del postulante, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Dicho informe debe contener además los antecedentes sociales y las características de personalidad del condenado, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que este causa y de su rechazo explícito a tales delitos. Y sobre este informe, además, es necesario relevar que desde enero de 2019, con la Ley 21.124, ahora constituye un requisito obligatorio de revisión para las comisiones de libertad condicional. Siguiendo, por lo tanto, con lo que son las situaciones de reincidencia, también es necesario relevar que desde el 2019 y también a partir de la Ley 21.124, el liberto condicional queda sujeto a un plan de intervención individual, que es elaborado por el delegado de libertad condicional, lo que disminuye su riesgo de reincidencia. Sobre este plan de intervención individual, el reglamento de libertad condicional indica de que luego de la evaluación que realiza el delegado de libertad condicional, para elaborar el plan de intervención individual debe, por lo tanto, considerar e integrar la realización de actividades tendientes a la reinserción social de la persona condenada, priorizando esas actividades que fortalezcan su vinculación con la red social y comunitaria y que operen como facilitadores para una eficaz reinserción social. Junto a ello, dicho plan debe contener además actividades de intervención especializada, de nivelación escolar, de capacitación o inserción laboral. Incluso, para el abordaje de los factores de riesgo de reincidencia, la ejecución del plan de intervención individual puede considerar la derivación a programas orientados a desarrollar herramientas que contribuyan a evitar la reincidencia en el delito y a favorecer la integración social del condenado. Como siguiente punto, indicamos de que de aprobarse la iniciativa, tal como fue presentada, se estaría aplicando un estatuto más benigno para condenados por delitos igual o más reprochables que los previstos por la moción. ¿En qué sentido? En que, de aprobarse la iniciativa, estarían, por lo tanto, quedarían excluidos de postular al beneficio de libertad condicional los condenados por delitos de parricidio, femicidio, violación y violación con homicidio. Pero eso genera el problema de que, al final, va a quedar persistente la posibilidad de acceder a la libertad condicional para condenados por delitos igual o peores, como por ejemplo el homicidio calificado, el robo con homicidio violación, el feminicidio, el secuestro con homicidio violación, la sustracción de menores con violación e incluso también, como ya lo indiqué, para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Otra de las observaciones es que ya existe un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, que reconoce la especial gravedad del delito de homicidio simple en la concesión del beneficio de libertad condicional. Y para eso, en dicho proyecto, no se propone una exclusión respecto de los condenados por ese delito, sino que, siguiendo por lo tanto la tendencia en cuanto a las modificaciones de la libertad condicional, solo se le exige para ese tipo de condenados que hayan cumplido los 2/3 de la condena. Ese proyecto de ley es el que modifica diversos cuerpos legales para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional, que es el boletín número 14.090-07. Bueno, para finalizar, como en general se da cuenta de ciertos argumentos vinculados con la reincidencia de las personas o con la elevada reincidencia de las personas que se encuentran con el beneficio de libertad condicional. Con ustedes aquí queremos compartir 3 estudios sobre índices de reincidencia
2 elaborados por Gendarmería de Chile y una de la Fundación Paz Ciudadana y la Universidad Adolfo Ibáñez, conforme a los cuales se puede concluir que quienes egresan por libertad condicional reinciden menos que quienes egresan luego del cumplimiento efectivo de la pena. Así, por ejemplo, en el estudio de la Fundación Paz Ciudadana se ve que el porcentaje de reincidencia de aquellos que cumplen completamente su pena es de un 58%, en comparación con aquellos que se encuentran y que salen al medio libre con la libertad condicional, que es el 23,4%. En el caso de Gendarmería de Chile, se da cuenta que aquellos que salen luego en el marco del subsistema cerrado vuelven a reincidir en un índice de 39,08%, mientras que los que salen en libertad condicional en un 13,95%, y finalmente, en el último estudio más reciente de Gendarmería de 2019, aquellos que tienen una reclusión por 24 horas reinciden en un 47,4%, mientras que aquellos que salen al medio libre con libertad condicional reinciden en un 20,9%. Esto, por lo tanto, nos permite concluir que un proceso progresivo y acompañado va a ser siempre mejor para evitar la reincidencia y promover la reinserción social que uno en que la persona sale sin acompañamiento y sin haber probado gradualmente mayores espacios de libertad. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, ministra. No sé si usted tiene algo más que agregar al respecto. No, quizás simplemente, diputada, plantear nuestra disposición a colaborar en esta discusión y que podamos entregar toda la información que requiera la comisión para seguir en esta discusión. Nosotros, como se planteaba, nos parece muy importante poder mantener quizás una cierta coherencia y es algo que hemos conversado con usted, Presidenta, respecto de la posibilidad de iniciar la tramitación del Código Penal, porque tenemos y todos los especialistas nos han planteado la necesidad de poder tener una mirada sistémica de conjunto respecto de los delitos, de las penas, que no se ha hecho, como todos sabemos, en muchísimo tiempo. Y por otro lado, acá hay un tema que también creo que hay mucho consenso entre especialistas y también los y las parlamentarias con las que hemos conversado en materia de la necesidad de que el país cuente con algún tipo de tribunal de cumplimiento de penas. Uno de los problemas que tenemos hoy día como país es que las decisiones, si bien están normadas en distintos proyectos de ley, recaen en el órgano administrativo, no participa el Poder Judicial, sino en excepciones. Este es uno de los temas que nosotros como gobierno tenemos particular preocupación y estamos en condiciones, digamos, de proponer algún proyecto en esta medida, entendiendo que también es una de las artículos que ha quedado, entendemos, en los artículos permanentes del nuevo texto constitucional y por lo tanto también nos parece importante ver cómo poder aterrizar esa propuesta de contar con tribunales especializados que puedan revisar caso a caso los beneficios y el cumplimiento de las penas para así tener un estándar, digamos, que permita hacerse cargo también de casos que puedan ser de condiciones excepcionales o de extrema gravedad como los que se han planteado acá en la comisión. Eso, Presidenta. Ok, muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra a diputada Flores. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar a la ministra, al subsecretario, el equipo del Ministerio de Justicia. A ver, primero algunas análisis respecto de lo que expuso el subsecretario y también tengo una pregunta que me gustaría que me pueda resolver. Primero, señalar que en la actual legislación, el informe psicosocial que elabora efectivamente Gendarmería de Chile, para poder evaluar si es que efectivamente se entrega o no algún tipo de estos beneficios, no es vinculante. Ya perfectamente algunas de estas comisiones, ¿cierto?, que formula las distintas cortes de apelaciones, podría simplemente no tener a la vista y no considerar. Sin ir más lejos, eso fue lo que ocurrió precisamente, por ejemplo, en el caso
terrible de Ámbar Cornejo, donde el informe psicosocial que elabora la Unidad Técnica de Gendarmería de Chile sugería no otorgar el beneficio penitenciario, puesto que a la vista de este informe técnico no se cumplían con los requisitos, y lo que hace la comisión en la región de Valparaíso es otorgar igualmente esta libertad condicional. Se habla, por otro lado, también de que efectivamente se busca trabajar para que estas personas, estos penados, tengan, por cierto, alguna posibilidad de rehabilitación o reinserción social. Y en ese sentido, Presidenta, por su intermedio, consultarle al subsecretario cuál es la tasa que existe actualmente de las personas que estén condenadas por delitos de violación respecto a la reinserción de esto, si es que existe por parte ya sea del Ministerio de Justicia o de Gendarmería algún informe elaborado que nos permita conocer respecto de las personas que han sido condenadas, cuál es la tasa de verdadera rehabilitación o reinserción en la sociedad. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Flores. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Primero que nada, y con el debido respeto, por su intermedio, la ministra hacía referencia a ella a una norma de la nueva Constitución. Solo señalarle que no hay una nueva Constitución, hay un proyecto de nueva Constitución, para que lo tengamos claro. En segundo lugar, se hablaba, primero que nada, me llamó mucho la atención y me preocupa la postura expresada aquí por el asesor de la ministra. Se habla mucho del fin resocializador de la pena, se habla de cómo pensamos en la reinserción, y es una cuestión al parecer reiterada y bastante constante hace mucho tiempo, que pensamos más en el bienestar de los delincuentes que en la seguridad de las víctimas. No estoy hablando de que no haya resocialización ni políticas de reinserción, sin duda creo que debería existir, y los últimos gobiernos, incluido este, han estado bastante al debe, porque se le ponen más palitos y trampas en el camino a leyes como esta, que preocuparnos de presentar proyectos de ley o proyectos, inversiones concretas a través de Gendarmería, que mejoren las políticas que hoy día tenemos respecto a rehabilitación, que en realidad, a decir verdad, no existen, son nulas. La verdad es que es sabido por todos los chilenos que herramientas como por ejemplo la libertad condicional, que deberían estar amarradas a un seguimiento, un acompañamiento de las personas condenadas, como ocurre en muchos otros países. Aquí simplemente es que a estos delincuentes se les suelta, y control respecto de lo que hagan o lo que no hagan es francamente nulo. La diputada Flores ya hacía referencia al macabro caso de Ámbar Cornejo aquí en la región de Valparaíso, y la completa desidia con la que actuó la ministra de la Corte de Apelaciones, que lo dejó libre, que dirigía esa comisión, en contra de lo que decía este informe del que tanto se habla, que lo elabora Gendarmería. Se hacía referencia también a que nunca ha existido exclusión del beneficio de libertad condicional. No sé si el que nunca se haya hecho algo es argumento de que nunca debería hacerse hacia adelante. Quizás deberíamos empezar a hablar de eso, de que hay delitos tan macabros, delitos tan terribles, que no deberíamos estar hablando de cómo les otorgamos beneficios, y francamente, si es que vamos a hablar de una reinserción, me interesaría mucho escuchar una respuesta a la pregunta planteada por la diputada Flores, porque si vamos a hablar de reinserción, espero que tengamos alguna prueba, algún antecedente que nos permita sostener que esa reinserción es posible. Respecto de delitos como la violación, yo soy más bien escéptico. No creo que haya una reinserción posible para una persona que tiene ese tipo de inclinaciones. Y eso principalmente, Presidenta, reiterar nada más que esto de que se hable de libertad condicional donde no existe un acompañamiento real es una farsa, y de lo que deberíamos estar hablando en este momento más bien, o lo que debería estar planteando el gobierno, es que esa libertad condicional sea verdaderamente condicional, se controle y deje de ser la farsa que es hoy en día. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Vamos a tomar 3 palabras y le vamos a pedir ronda al ministerio para después las 3 siguientes. Diputado Soto. ¿No está usted? Sí, yo anoté las palabras, diputado. Muchas gracias, señorita Presidenta. Saludar a la señora ministra, a su equipo y a los colegas que nos están acompañando. Suelen presentarse proyectos de este tipo,
Presidenta, cada cierto tiempo, cuando se producen delitos graves donde participan personas que están condenadas por algún delito también grave, pero están en libertad condicional. No hay cosa más difícil para un juez, por lo que me han contado, decidir cuándo alguien que va a quedar en libertad porque cumple todos los requisitos va a ser reincidente o no en los delitos. Es casi un ejercicio adivinatorio, porque evidentemente nadie, incluso con los informes que hay, psicológicos, psicosociales, con el buen comportamiento que han tenido, puede predecir si va a ocurrir o no que la persona vuelva a cometer delitos. Lo que sí está claro, y el equipo del Ministerio de Justicia nos ha dicho con mucha claridad, es que si uno compara las personas que cumplen la totalidad de la pena privados de libertad versus los que salen en libertad condicional, por buen comportamiento, por otra razón, el nivel de reincidencia es casi el doble para los que cumplen la totalidad de la pena. Porque convengamos que cuando uno cumple una pena algún día tiene que salir en libertad. El que llega hasta el final de la pena, porque no pudo postular o negar un beneficio, ese delinque el doble que el que obtiene un beneficio carcelario. Habían 3 estudios ahí que los mencionó, uno de la Chile y 2 de Gendarmería, que eran coincidentes. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Yo creo que este debate hay que acompañarlo con datos, porque si uno siguiera el criterio que nos están proponiendo los mocionantes, podríamos colocar en riesgo al doble de personas de ser víctimas de los delitos al obligar a las personas condenadas a llegar hasta el final de su condena. Aumentaríamos el doble del riesgo de reincidencia, el doble de riesgo de que existan víctimas de este tipo. Es decir, se conseguiría el efecto contrario al que quieren los proponentes de esta moción. Como primera cosa, y yo creo que sería muy bueno, Presidenta, que nosotros pudiéramos consultar a algún experto en derecho penal en este tipo de materia, porque yo no quisiera que consiguiéramos el efecto contrario. Segundo, también se nos dijo por parte del equipo de la ministra que hay impedimentos normativos que bloquean cualquier posibilidad de que esta moción pueda avanzar. No sé si lo dijeron con tanta claridad, pero mencionaron los tratados internacionales que ha suscrito Chile y que obligan precisamente a que todas las personas tengan derecho a libertad condicional si cumplen con los requisitos. Eso es evidente, si no los cumplen no. Pero no permiten, incluso las personas que son condenadas por el Tribunal Penal Internacional, el TPI, ni aún en esos casos se permite que hayan exclusiones de libertad condicional, es decir, que tengan prohibido de antemano salir en libertad. Y son tratados que ha suscrito Chile, en consecuencia, y que tienen rango constitucional. Y también hay otra norma, en el artículo 19, creo que artículo 3º, que dice que no se pueden establecer diferencias arbitrarias. Y lo dijo uno de los expertos, que en el caso que uno excluyera de la libertad condicional a las personas que están condenadas por los delitos de violación, por ejemplo, se produciría el absurdo que personas que han cometido delitos más graves que la violación tendrían derecho a la libertad condicional y no el delito de violación. Y si uno dijera, bueno, extendámoslo a todos los delitos similares a la violación, porque son crímenes, el delito de violación tiene una pena que parte en 5 años y 1 día. Hay alrededor de 500 delitos que contemplan una penalidad superior a 5 años y 1 día. Consecuencia, uno no puede establecer casos particulares para algunas cosas, dejando en evidencia una desproporción arbitraria con respecto a otras. Y ese también es un impedimento normativo que es muy importante. Pero como yo creo que lo que hay que hacer básicamente es hacer más exigente los requisitos de la libertad condicional, y esta comisión lleva varias iniciativas en ese sentido. De hecho, nosotros aumentamos a 2/3 el tiempo mínimo para los delitos más graves. Lo hicimos en esta misma comisión. Y en esta misma comisión establecimos un conjunto de mejoras al sistema de libertad condicional para hacer lo que dije al principio, tener un filtro más claro para saber si una persona va a ser reincidente o no. Que no sea prácticamente una lotería, si es que el juez le achunta al dejar en libertad uno, al que va a cometer delitos, y dejar privado de libertad al que podría haber salido sin ningún riesgo. Y nosotros establecimos un conjunto de mejoras en la última modificación al Decreto Ley 321, que hasta que terminó el gobierno anterior nunca fueron implementadas. Nunca fueron implementadas. Y en esta comisión varias veces
y podrá a lo mejor recordarlo el diputado de la Vaca, le pedimos al Ministerio de Justicia que cumpliera con el aumento de las personas que están encargados de la libertad condicional, de los delegados de libertad condicional. Sin delegados de libertad condicional, que estén estableciendo requisitos y acompañamiento al privado de libertad y que sean los alertadores de cualquier cambio de conducta, todo lo que hagamos no tiene ningún sentido. Y se establecieron un aumento gigantesco del delegado de libertad condicional, se establecieron la necesidad de que existieran planes individuales, seguimientos específicos, que hasta que terminó el gobierno anterior nunca fueron puestos en práctica. Y yo quisiera preguntarle, para concluir, Presidenta, por su intermedio al ministro de Justicia, a la ministra de Justicia, que nos pudiera informar si tienen conocimiento de este aumento de requisitos para otorgamiento de libertad condicional, que tiene que ver con el aumento de delegados y exigencias psicosociales que no fueron implementadas. Y si están en los planes de este gobierno, poder hacerlo y cuándo. Gracias, diputado Soto. Le ofrezco la palabra a la ministra para responder. Sí, diputada, lo que pasa es que dijimos que íbamos a hacer rondas de 3. Vamos a dar respuesta y luego viene la segunda ronda donde usted está incorporada. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de la pregunta por su intermedio, Presidenta, de la diputada Flores, nosotros lo que tenemos a disposición son estudios respecto de reincidencia y efectivamente lo que mostrábamos respecto de los delitos que están contemplados es que personas que se les otorga el beneficio de libertad condicional tienden a tener menores niveles de reincidencia. En eso creo que también sugerir, Presidenta, que podrían los autores de estos estudios, en particular la Fundación Paz Ciudadana, que ha venido trabajando estos temas hace muchos años, que pudieran quizás participar de esta discusión y también otros especialistas penales. Respecto de los comentarios del diputado, por su intermedio, Presidenta, perdón, se me borró. La segunda pregunta. Perfecto. Del diputado Alessandri, por su intermedio, Presidenta. No, diputado Sánchez. Mil disculpas, diputado. El diputado Sánchez. Nosotros como Ministerio y como Gobierno tendemos a estar de acuerdo que tenemos un déficit muy importante en las políticas de reinserción social. Hemos definido como un foco fundamental de trabajo. Estamos trabajando en revisar los programas que tenemos que están siendo implementados. Estamos trabajando con Gendarmería en estos últimos 2 meses. Yo creo que tenemos un conjunto de desafíos del cual somos conscientes. Y en estos 2 meses de trabajo lo hemos definido como una prioridad número 1 porque entendemos que en la medida que no seamos capaces como Estado de asegurar este objetivo fundamental que tienen los sistemas de privación de libertad, no vamos a poder contribuir a la disminución de los delitos y a mejorar los niveles de seguridad para las chilenas y los chilenos. Sabemos que este es un componente esencial en la ruta delictual, si se quiere, y por eso estamos trabajando de manera con mucha prioridad en estas materias y la lista de desafíos y pendientes es muy grande y no en eso, Presidenta, nos hacemos cargo, digamos, de que tenemos que poder continuar con este trabajo que se ha venido realizando y podemos también recabar más antecedentes específicos en esta materia para poder hacer llegar a la Comisión los antecedentes que están a nuestra disposición. Este Ministerio maneja los datos fundamentalmente de las personas privadas de libertad mientras están cumpliendo penas. Pero no es mandato legal ni tenemos los recursos de este ministerio de poder dar seguimiento a las personas una vez que las penas ya hayan sido cumplidas, pero es algo que nos parece muy importante de poder fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones del Estado y también tenemos una preocupación particular de cómo damos seguimiento desde el sistema de justicia a aquellas personas que hayan pasado por el sistema penal
y que hayan cometido delitos particularmente graves. Creo que ahí tenemos también un desafío hacia adelante, no solo en estos delitos, pero otros, y es algo que nosotros quisiéramos poder plantear algunas propuestas programáticas más allá que no necesariamente requieran modificaciones legales. Entonces, nos hacemos cargo de estos temas de todas maneras. Finalmente, respecto de las preguntas del diputado Soto, por su intermedio, Presidenta, yo quisiera volver a recordarles el gráfico que mostramos respecto de la cantidad de libertades condicionales entregadas en las últimas décadas o más, y el gráfico muestra claramente cómo desde el 2019 en adelante, cuando entraron en vigencia las últimas modificaciones, se ha producido una caída muy significativa de las libertades condicionales, que hoy día estamos en el nivel de 38%, del 38% de aquellas personas que las solicitan. Y como hemos planteado, los requisitos para solicitar la libertad condicional se han aumentado producto de la discusión y de los proyectos aprobados por esta comisión, y el gráfico muestra claramente una incidencia efectiva en la disminución de las libertades condicionales. Se ha aumentado no solo los requisitos para ciertos delitos, sino que también las condiciones que tienen que cumplir, por ejemplo, respecto de haber cumplido 2/3 de la pena, y simplemente les voy a mostrar de nuevo el gráfico porque me parece importante que puedan tener a la vista esta información. Más allá de enviar la presentación, podemos compartir un poco más detallado esta evidencia. Y respecto a lo que pregunta el diputado Soto respecto de el cumplimiento de las medidas en materia de fortalecimiento de los equipos que están a cargo de las libertades condicionales, le hemos pedido a la jefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos que nos acompañe. Yo, de todas maneras, si les parece, Presidenta, podemos tomar algunas preguntas más. Y independientemente de que podamos responder hoy día, también me comprometo porque para ser muy sincera, esta solicitud que me hace el diputado Soto no fue parte en detalle del traspaso de información que me entregó el ministro Larraín, pero me comprometo a la brevedad posible para la próxima sesión de la comisión a enviar por escrito un oficio con la información detallada en esta materia, diputado Soto, por su intermedio, Presidenta. Muchas gracias. Ministra, bueno, lamentablemente tenemos destinada solo la primera hora para este punto. Ahora tenemos que entrar al otro punto. Quedaron 4 palabras pendientes, el diputado Longton y la vaca, Sofía Cid y el diputado Leiva. Si la comisión le parece, podemos alargar algunos minutos este punto para terminar con las palabras pendientes, que la ministra pueda responder y pasar al segundo punto. Tenemos que tomarlo por acuerdo, perfecto. Pero cerraríamos en estas 4 palabras, en la respuesta de la ministra, y posteriormente pasaríamos al segundo punto de la tabla. ¿Se acuerda? Ministra, le quisiéramos solicitar la información a la cual ha hecho referencia para que pueda llegar íntegramente a esta comisión. Ningún problema, Presidenta. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ofrezco la palabra en esta segunda ronda al diputado Longton. Gracias, Presidenta. A ver, Presidenta, yo valoro este proyecto, pero principalmente porque como Estado no nos hemos sabido hacer, el Estado nos ha sabido hacer cargo de buena manera de los procesos de rehabilitación y reinserción en las cárceles de nuestro país. Y el sistema penitenciario ha fallado. Pero lo que nosotros no podemos hacer es fallarle a las víctimas y a las familias chilenas en el sentido de poder protegerlas como corresponde. Porque si el Estado falla, los parlamentarios tenemos el deber y la obligación de resguardar de que las personas que salen de las cárceles estén debidamente rehabilitadas, o si no, que tengan que permanecer debido a la gravedad del delito privadas de libertad.
Y la verdad es que hoy día el sistema penitenciario no garantiza aquello, Presidenta. Y es por eso que yo creo que este proyecto es atingente con esa finalidad mientras el Estado no resuelva algo que es una obligación. Porque hoy día cuando se libera condicionalmente a personas que cometen graves delitos como los señalados en el proyecto, la verdad es que nuestro sistema, con las modificaciones hechas en la actualidad, no da abasto para hacer un seguimiento respecto a que esas personas cumplan con un proceso de reinserción social en libertad. Y lo que ocurre en la práctica, Presidenta, es que las familias tienen que vivir escondidas, las familias víctimas de estas personas que cometen graves delitos, frente a una persona que puede ser una amenaza para la sociedad. Porque el artículo 2 del decreto 321, que establece 3 requisitos muy claros respecto a en qué momento se puede otorgar la libertad a una persona que comete estos graves delitos, haciendo la distinción entre la mitad de la pena, 2/3, los 4 bimestres anteriores y los informes psicosociales. La verdad es que en la práctica, Presidenta, se traduce a que en el segundo requisito, los 4 bimestres, hay una instrumentalización. Es decir, el condenado por estos graves delitos, donde los programas de reinserción social son limitados, con bajo presupuesto, y es cosa de verlo en la ley de presupuesto todos los años, como a lo primero que echan mano es a los programas de reinserción social, termina instrumentalizando el sistema, comportándose de buena manera. Recordemos que son solamente 6 meses anteriores a cumplir el periodo mínimo de libertad condicional. Y yo le pongo un ejemplo muy claro del distrito del diputado Sánchez. Luis Carrasco Tapia violó y descuartizó a Viviana Montenegro el año 98. La familia de Viviana Montenegro tiene que convivir todos los semestres con una persona que pide la libertad condicional, siendo que su informe psicosocial en reiteradas ocasiones aparece que el tipo sigue teniendo rasgos psicopáticos evidentes y claros y no demuestra una conducta resociabilizadora ni reconociendo el mal causado. Entonces, el sufrimiento y la angustia de esa familia ante jueces que en cualquier momento pueden decretar la libertad condicional es irreparable, Presidenta, porque ese dolor lo viven todos los semestres, producto precisamente de que esta persona pueda recuperar la libertad y en momentos ha estado a punto de recuperarla. Porque jueces, incluida la jueza que fue acusada constitucionalmente, ha votado favorablemente para que esta persona recupere la libertad a pesar de los sendos informes psicosociales negativos, Presidente. Entonces, lo que ocurre en la actualidad es que las víctimas no participan del proceso de ejecución de la pena, y eso ha ocurrido siempre. Es decir, cuando la persona solicita la libertad condicional al Comité de Libertad Condicional, que es dirigido por una jueza de la Corte de Apelaciones, cosa que nosotros modificamos y está en el Senado, resulta que la víctima no tiene participación, no puede oponerse. Y después, si es que esa libertad condicional es denegada, como ha ocurrido en los últimos años, resulta que va de amparo. Y cuando va de amparo, lamentablemente, por lo menos en la región de Valparaíso, es que las Cortes de Apelaciones tienden a acoger favorablemente. Entonces, por la vía legal, pero a través de la Corte de Apelaciones, terminan recuperando la libertad a personas que no la deberían haber recuperado, con la gravedad que la víctima ni siquiera es notificada. Y no solamente no es notificada, sino que no puede participar del proceso. Acá hay fundaciones que hacen un excelente trabajo, como la Fundación Amparo y Justicia, que se hace cargo de delitos como los de violación con homicidio y participa de los procesos penales presentando un informe, porque no hay contraparte. Además, el interno es patrocinado por un defensor penal público y por eso es tan importante la Defensoría de las Víctimas, entre otras cosas. Entonces, Presidenta, hay una sensación de impunidad, de desprotección y de personas que terminan recuperando la libertad, que no están rehabilitadas para el medio libre. Y eso es una realidad. Entonces, mientras eso no se solucione, ministra, los parlamentarios vamos a seguir presentando proyectos que vayan en esta línea. Es decir, que aseguren que personas que siguen siendo un peligro para la sociedad no recuperen la libertad. Porque yo veía un esquema, un gráfico, y termino con esto, Presidenta, que decía que las personas que cumplen la totalidad de la pena tienen menos riesgo de reincidir que aquellos que optan a la libertad condicional. Al revés, perdón. El que cumplen la totalidad de la pena tienen más riesgo de reincidencia. Pero resulta que eso tiene que ver con delitos de baja penalidad. Porque resulta que los delitos de alta penalidad, como son los presidio perpetuo simple o presidio perpetuo cualificado, en que pueden optar a libertad condicional a los 20 y los 40 años, ellos terminan saliendo en libertad a través del método de libertad condicional. Es decir, son los delitos menores donde se cumple la totalidad de la pena, donde finalmente son delitos de que tienen que estar muy pocos años en la cárcel. Y son los delitos de altas penas donde las personas optan a la libertad
condicional. Y no, hay una persona ahí que me está diciendo que no, pero es así, y se está riendo más encima, un asesor ahí que se está riendo, no sé quién es, pero le pido más respeto, por favor. Está ahí mirando con cara rara. Así que le pido más respeto, por favor, presidenta, al asesor que está ahí, que dijo un par de cosas que son absolutamente imprecisas. Presidenta, entonces, esa línea, yo le digo a la ministra que si no tiene un proyecto claro respecto a reformar el sistema penitenciario, porque yo le quiero hacer la pregunta al que mira con cara de extrañeza al lado de la ministra, si sabe cuántos delegados de libertad condicional hay en la región de Valparaíso. Si sabe qué cantidad de delegados de libertad condicional se hacen cargo de los procesos de rehabilitación y reinserción, de los programas que tienen que hacerse cargo, cuántos tienen por cabeza, es decir, cuántas personas con libertad condicional se hace cargo cada delegado de libertad condicional y cuántos delegados de libertad condicional hay en nuestra región. Por favor, quiero que la persona que está al lado derecho o la ministra me puedan contestar esa pregunta, porque la verdad es que es absolutamente insuficiente los delegados de libertad condicional para propender a que esas personas que todavía no están totalmente rehabilitadas y poder estar en el medio libre de manera, y las familias poder obviamente estar de manera tranquila de que esa persona en definitiva está rehabilitada, hacerle un seguimiento real de esos programas, porque es absolutamente insuficiente. Y mientras eso no ocurra, presidenta, la verdad es que nosotros vamos a seguir insistiendo en que esas personas no pueden recuperar la libertad, porque siguen siendo claramente un peligro para la sociedad. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Diputado de la Vaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Cuando discutimos este tipo de temas, pareciera ser súper popular el plantear mayores penas, mayores restricciones, pensando que con eso van a disminuir los delitos. Pero lo que nos plantean hoy día es seguir poniéndole parche a un sistema que está absolutamente colapsado, y lo he dicho mil veces. Yo tengo un proyecto de ley respecto a esta materia que toca el corazón de la materia, no estos barnices que solamente son mero adorno, porque esto es un proyecto de mero adorno. Nosotros llevamos adelante un proceso de mejoramiento del sistema de libertad condicional en conjunto, y ahí reconozco el trabajo que desarrolló el diputado Lonton, un proyecto que yo apoyé, y que en definitiva el gráfico muestra lo que implicó ese proyecto. Pero seguimos sacándole el poto a la jeringa respecto al tema central sobre el cumplimiento de pena. Y lo he dicho mil veces, puse en tramitación también el proyecto de ley que buscaba la creación del Tribunal de Ejecución de Pena, que es el tema central. ¿Por qué hoy día el ámbito administrativo se dedica a este tipo de materia? Esto es un absurdo. Existe una opinión generalizada de todos los expertos de que Chile, si bien ha mejorado en la escala del proceso penal, pertenecemos a un país tercermundista, estamos a la altura de Ruanda respecto a los procesos de ejecución de pena. Y en la medida que no seamos capaces de centrar la vista en la ejecución y en el control al aparato administrativo, porque aquí también se ha cometido se ha señalado una falsedad. No fue la ministra de la Corte de Apelaciones la que entregó esa libertad, ¿ya? Por su intermedio, señorita presidenta, el diputado Sánchez. Ella no fue. Fue una comisión donde ella es un voto más. Claro, era la presidenta, pero no es un colectivo. Eso ocurre porque hoy día Chile no cuenta con un tribunal de ejecución de pena, y me gustaría saber si es que el Ejecutivo va a presentar este tribunal de ejecución de pena, va a patrocinar el proyecto que tenemos hoy día presentado en este Congreso, y si es que el Ministerio de Hacienda va a poner recursos respecto a esto. Todos los expertos que vinieron a exponer respecto a la ejecución de penas fueron categóricos. Chile no da más con el actual sistema de ejecución, no da más, porque ocurre una serie de injusticias respecto a este proceso. Hoy día tenemos un sistema que es altamente ineficaz y que, en definitiva, va generando mayor reincidencia. Por lo mismo, me gustaría saber, señorita presidenta, si es que efectivamente el Ministerio de Hacienda va a poner recursos sobre la mesa, porque todos los especialistas que expusieron dijeron, ¿sabe qué? Esto se puede hacer siempre y cuando haya más recursos. El Ministerio de Hacienda en el gobierno pasado, el gobierno del diputado Lonton, fue súper claro, ¿ya? Dijo, estamos de acuerdo con este proyecto, y el ministro el ministro Larraín dijo, yo comparto con usted, diputado, este es un proyecto necesario, pero no tenemos plata.
y Hacienda no me da la pasada. Así fue de claro, lo dijo en esta sesión. ¿Ya? En entregar plata, en entregar dinero para poder llevar adelante la generación del Tribunal de Ejecución de Pena. Ese es el quiste que hoy día tiene el sistema actual y tenemos que solucionarlo. Y por eso me gustaría saber si es que, porque la ministra dijo que están estudiando un proyecto de Tribunal de Ejecución de Pena, me gustaría saber si hay dinero. Si hay dinero para poder enfrentar esto, ¿ya? ¿Y cuándo se va a presentar esto? Que insisto, podemos seguir metiéndole cosméticos al sistema de ejecución, pero si no cambiamos el corazón, vamos a continuar con problemas. Y respecto al tema del proyecto en particular, señorita presidenta, creo que si es que esto continúa en discusión, hay que estudiar bien, y a los asesores de los diputados también les pido que sean un poco más serios, en orden a que existe una serie de errores conceptuales dentro del actual proyecto que estamos en discusión. Y contarle por su intermedio a la diputada Cid que las mujeres no cometen el delito de violación, ¿ya? Porque el delito de violación es el acceso carnal. La mujer no tiene delito de violación. Y usted está aquí señalando que asimismo las mujeres condenadas en estado de embarazo o maternidad del hijo menor de 3 años que hubieran sido condenadas por haber cometido el delito de violación, delito que no es posible, ¿ya? Es un error. Es un error, aquí existe una tontera. Y además, condenada por el delito de femicidio. La mujer no comete el delito de femicidio, ¿ya? Ella comete el delito de parricidio, ¿ya? Entonces, si es que llegara a avanzar, tiene hartos errores conceptuales, presidenta, que deberían ser mejorados, pero me interesa mucho, porque lo dijo la ministra, que aquí el corazón del problema hoy día de la ejecución de los crímenes o de las penas de nuestro sistema, que hoy día existe ahí un libre albedrío, existe una ley de la selva, ¿ya? Debe ser regulado, y ese es el Tribunal de Ejecución de Pena, y me gustaría tener más antecedentes respecto a la propuesta que van a hacer desde el Ejecutivo. Okay. Gracias, diputado de la Vaca. Sí, diputada Giles, reglamento. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera, presidenta, muy brevemente intervenir de reglamento para pedir por su intermedio a quien corresponda y pedirle a usted como presidenta de esta comisión. ¿Qué artículo del reglamento, diputada? No voy a poder darle el artículo del reglamento porque no me conozco de memoria el reglamento. ¿Me inhibe eso para seguir haciendo la petición que quiero hacer? Es que como es punto de reglamento es importante determinar el artículo. Entiendo que no es determinante para que yo siga, sino que está dentro de su potestad el dejarme continuar en lo que quiero. La dejo continuar. Solo precisar que la próxima vez que se haga punto de reglamento es importante tener el artículo a la vista para saber qué punto de reglamento se está haciendo. Pero continúe, diputada Giles. Muy gentil, señora presidenta. Quiero decir que me parece que sería necesario, tanto por su intermedio a quienes corresponda cada una de las cosas, como a usted como presidenta, conservar ciertas formas en nuestra actuación y en nuestro comportamiento. A mí, señora presidenta, no me parece adecuado que los asesores nuestros intervengan a viva voz, interrumpiendo, por lo menos a quienes tenemos el oído más sensible, la posibilidad de escuchar a la ministra. ¿Ya? Me parece que también hay unas formas por las cuales los asesores, para conversar con cada uno de nosotros, deberían por lo menos no hacerlo a viva voz, ¿ya? Eso es una cosa. Segundo, a mí me parece importante que no nos refiramos a países extranjeros, como es el caso de Ruanda, de manera peyorativa, por ejemplo, puesto que estamos en una comisión en que la calidad de tercermundista de un país extranjero pudiera, por ejemplo, significar la intervención de esa embajada en relación a nuestros dichos. Por otra parte, considero que también es innecesario señalar que es una tontera, en esos términos, la propuesta que ha hecho una diputada, un grupo de diputados, sean del sector que sean. Pero sobre todo, presidenta, encuentro que es muy inadecuado que los asesores del ministerio se burlen efectivamente en cámara o hagan expresiones, caras, cuando está un parlamentario dando a conocer su opinión respecto del tema que nos convoca. Yo puedo entender que esos asesores son
jóvenes, llenos de energía y que están además comenzando su gestión, pero creo que sería bueno instruirlos, que lo haga la ministra, los asesores del gobierno, que en realidad no es adecuado burlarse de un parlamentario que está emitiendo su opinión, presidenta. ¿Esa referencia? Ok, perfecto. En el artículo 244 se hace referencia a algunos elementos de convivencia y ordenamiento de la sala, que entiendo que es lo que está haciendo referencia la diputada Giles. Hay varios puntos que están planteados. Efectivamente, yo quiero sumarme al llamado de el respeto del trabajo legislativo independiente de las diferencias que uno pueda tener. En el caso de las situaciones vinculadas a los gestos, yo la verdad es que no vi los gestos que se hayan hecho por parte de algunos de los asesores de la ministra. Sin embargo, de ser así, evidentemente vamos a revisar. Esto está quedando grabado, así que cualquier sensibilidad que haya habido al respecto, evidentemente vamos a pedirles también resguardar esas condiciones. Sigo ofrecida la palabra para poder continuar con el punto, la diputada Sofía Cid y luego el diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Primero, por su intermedio, decirle al diputado Ilavaca que encuentro una falta de respeto la forma en referirse hacia mi persona. Yo a él jamás me he dirigido de esa forma a usted, diputado. Segundo, decirle que en lo personal, frente a un gobierno feminista, pensé que iba a tener una mejor respuesta a este proyecto, porque la mayoría de las víctimas de violación con homicidio, femicidio y parricidio son mujeres, ¿ya? En mi gobierno me costó mucho avanzar. Yo lo presenté el año 2019 y no logré avanzar en este proyecto, quedó durmiendo en esta comisión. Le agradezco a usted, presidenta, que lo puso en tabla, y creí realmente, además con una ministra mujer, que sí iba a tener acogida este proyecto. Y ahora van las preguntas hacia la ministra por su intermedio. En términos de estadísticas que ellos entregaron, a mí me gustaría tener las estadísticas específicamente de violadores con homicidio, femicidio y parricidio, no todo en un solo saco, porque si nos están diciendo que la persona sale libre, a mitad de condena se porta mejor, entonces mejor no metemos a nadie preso. Así que me interesaría saber el caso de los violadores, o lo sacamos antes también para que no tengan ningún proceso de volver a reincidir. También decir por su intermedio, presidenta, a la ministra que si esto se hubiese hecho antes, tendríamos 5 mujeres vivas. Y sí o sí estarían vivas, porque los tipos estarían presos. Y por lo mismo yo voy a seguir insistiendo en este proyecto. Creo que estas personas no tienen ningún tipo de remedio, porque además son reincidentes y son reincidentes con mayor gravedad. Yo les explicaba en el caso de Hugo Pastén, él lo metieron preso por haber violado a 2 mujeres y haberla atacado con un cuchillo, no las mató. Pero si él salió y ahora quema a sus víctimas para que no quede ningún tipo de antecedente que fueron violadas. Yo creo que eso es mucho más grave. Y creo que el proceso de reinserción está mal en estos casos. Yo creo que estos tipos no tienen ningún tipo de mejora. No soy experta, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero creo que sería interesante también a través suyo, presidenta, pedirle a la ministra antecedentes de cómo reaccionan este tipo de personas que están condenadas en estos 4 casos en términos psicológicos y también, como le dije al principio, las estadísticas. Yo voy a seguir insistiendo en este proyecto, espero que me apoyen. Creo que las víctimas hoy día están siendo desplazadas por las estadísticas que está entregando la ministra. Creo que tenemos que preocuparnos más de las víctimas y no de los delincuentes. Muchas gracias. Ya, diputada Cid, diputado Leiva. Muchas gracias, presidenta. Saludar a la señora ministra y sus asesores. También hacer un llamado a que el desarrollo de las sesiones son bien largas, extensas, nos reunimos los martes, los miércoles, pero tiene que haber también un principio de buena fe para los asesores, también para quienes estamos sentados aquí, que haya concordia y respeto entre todos. Aquí, creo yo, no estamos frente a un tribunal, estamos frente a una comisión, no todos somos expertos en todas y cada una de las materias, y obviamente de repente pueden haber reacciones que uno puede considerar buenas o malas, pero siempre dentro del fair play. Así que yo hago el llamado a la comisión, si usted me lo permite, señora presidenta, a mantener la concordia en el desarrollo de esta actividad, porque lo creo necesario, fíjate, lo creo necesario. Yo creo que los niveles de descalificación, ya sea por gesto, por acciones o por comentarios, no creo que nos lleven a un buen resultado. Además,
En el caso del delito de violación, en mi opinión personal, lo que dice con relación con los grados del desarrollo del delito de violación tipificado en el 361, particularmente en la causal prevista en el inciso tercero, dan cuenta que efectivamente, y esto es una discusión doctrinaria que no se ha resuelto, respecto a la hipótesis de la mujer como sujeto activo del delito de violación, sobre todo en el numeral tercero cuando se abusa de la enajenación o trastornos mental de la víctima. Ese es un tema que se discute, tal vez en otra sede corresponderá. También hay problemas de diversidad también, en el sentido de que quién puede cometer violación o no, es un tema bien complejo que se tiene que analizar doctrinariamente, pero yo es importante. Ahora, dicho eso, porque me gustaría aclarar, yo creo que la intención de las diputadas mocionantes es la mejor, es proteger, es dar cuenta de una realidad problemática que sea en nuestro país, tal como señala el diputado Ilavaca por su intermedio, presidenta. Yo también soy coautor de la iniciativa que plantea el diputado Ilavaca de establecer tribunales de ejecución de condena y hacernos cargo de la realidad. Yo creo que la intención de las mocionantes de esta propuesta, señora presidenta y también ministra, da cuenta de hacerse cargo de la problemática, de que muchas veces por distintos factores salen en libertad aquellos sujetos que han cometido crímenes tan atroces. Lo vimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana también, elevando y objetivizando muchos requisitos para que la libertad no fuera tan simple, pero dan el punto, y yo comparto plenamente con el diputado Ilavaca, que la problemática de fondo es cómo se hace un adecuado control y ejecución de la pena a través de los tribunales. Lamentablemente en el gobierno anterior tampoco hubo una iniciativa en ese sentido, y el propio diputado Ilavaca planteó una alternativa que uno entiende es muy razonable, que la ejecución de las condenas estén a cargo de los tribunales orales en lo penal. Y eso se da, ellos tienen mucha capacidad ociosa, el propio diputado Ilavaca lo estudió en su oportunidad, y es una alternativa súper viable, señora presidenta, señora ministra, porque claro, podemos discutir el Código Penal, que se demoró como 12 años en discutirse, y seguramente en este Congreso va a estar otros 12 años, pero algo tenemos que hacer en el intertanto. Dar a los tribunales de ejecución, a los tribunales orales en lo penales la facultad de ser tribunal de ejecución de penas fue una alternativa que encontró el diputado Ilavaca ante, como es establece funciones y atribuciones a un órgano del Estado y es iniciativa exclusiva del presidente. Aquí se buscó también el resquicio de que los tribunales orales en lo penales se le agregara una función específica sin costo para el Estado. Yo creo, ministra y señora presidenta, que es una muy buena alternativa, que se va a hacer cargo de esta problemática y otorgar a los tribunales orales en lo penal. Ahí hubo un estudio de la capacidad ociosa que tenían estos tribunales en las resoluciones de dar seguimiento a las condenas. Puede ser una muy buena alternativa que puede solucionar gran parte de estos problemas, en donde se entrega a órganos administrativos, a instancias administrativas, resolución de problemas tan complejos que debieran estar en manos de un tribunal. Y también me hago cargo de las modificaciones legales que hicimos respecto de aquellos delitos que comentábamos recientemente, en donde claramente una ministra de Corte en una comisión de libertad, donde tiene solo ella la superior jerárquica, obviamente su palabra es ley, y eso lo modificamos, para que justamente no se diera ese tipo de situaciones. Así que yo comparto la necesidad de gran parte de la ciudadanía en dar alguna alternativa, y así entiendo el proyecto presentado, alguna alternativa de solución a estos delitos tan graves que atentan contra la indemnidad y libertad sexual, y que, tal como señaló la diputada Cid por su intermedio, presidenta, la cuenta de situaciones muy complejas. Pero yo creo que la clave es los tribunales orales en lo penal que se hagan cargo de la ejecución de las condenas, y también dejo abierto, tal vez en otra instancia, el debate respecto de la violación, del delito de violación, donde las mujeres sean el sujeto activo, que es un tema, vuelvo a insistir, que se está discutiendo, es un tema que en derecho es muy dinámico y que también podemos analizar en otra oportunidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Leiva. Ofrezco la palabra a la ministra y con esto cerraríamos el punto para pasar al segundo punto de la tabla. Ministra. Muchas gracias, presidenta. Vamos a mandar los datos solicitados por escrito, tal como habíamos quedado, pero quisiera informar que efectivamente nosotros habíamos, desde el Ministerio, respecto de la pregunta que me plantea tanto por su intermedio, presidenta, el diputado Soto y el diputado Lonton, respecto de lo que son
los delegados efectivamente de cumplimiento de penas en Gendarmería, efectivamente se hizo estas contrataciones tanto en el 2021 como en el 2022. Tenemos la información desagregada por regiones y los montos que se han destinado. Hoy día esto es algo que se está implementando. Tenemos muchos más funcionarios de los que había hace 2 años atrás, antes de que esto entrara en vigencia. Tenemos hoy día alrededor de 60 delegados a lo largo del país que están cumpliendo funciones específicas sobre esta materia, pero vamos a entregar la información por escrito para que la puedan tener a disposición todos y cada uno de los integrantes de la comisión, desagregada por regiones. Respecto del tema que plantea tanto el diputado Ilavaca como el diputado Leiva, por su intermedio, y volver, esto es algo que mencionaba yo en mi presentación inicial, Presidenta, efectivamente nuestro gobierno concuerda en la prioridad de los tribunales de ejecución. En este ministerio existe una propuesta y un proyecto ya elaborado que fue elaborado durante la administración anterior, cuando bajo la dirección del exministro Larraín. Es un proyecto que no cuenta hoy día con un informe financiero y que es una modalidad, una propuesta distinta a la que acá han planteado, la que acaba de sugerir el diputado Leiva y el diputado Ilavaca. Yo, por su intermedio, Presidenta, quisiera ofrecer que quizás pudiéramos tener una reunión de trabajo para presentarles primero el proyecto y recibir también las propuestas que ustedes tienen. Y efectivamente, y acá concuerdo con el diputado Ilavaca, que acá el tema de fondo, y es lo mismo que se me ha informado tanto en el traspaso como por todos los especialistas, es que todos tenemos un consenso que esto es urgente para el país, es urgente para asegurar una mejor justicia para las ciudadanas y los ciudadanos, es una urgencia, digamos, en materia para responder de mejor forma a las víctimas, y que obviamente el tope ha sido en los últimos años, que implica una cantidad importante de recursos. Yo me hago cargo de eso y haré todo lo que pueda hacer para conseguir los recursos que necesitemos para implementarlo, entendiendo que no soy la responsable de la billetera fiscal, pero me comprometo con esta comisión a hacer todas las gestiones que estén bajo mi control para poder presentar esto a la brevedad posible. Pero entiendo como nosotros, como el Ministerio, teníamos una propuesta distinta que más bien le entrega esta facultad a los jueces de garantía, que quizás lo podamos conversar antes de ingresar algún mensaje para que estemos de acuerdo con las ideas matrices, si les parece, Presidenta. Y finalmente sí me quiero hacer cargo de los comentarios de la diputada Cid. Yo creo, y en esto nosotros como gobierno tenemos un profundo compromiso con enfrentar la violencia en contra de las mujeres. Nosotros tenemos la convicción de que es necesario no solo atender a los agresores victimarios respecto una vez que hayan cometido delitos, sino que nos parece fundamental que el Estado pueda trabajar para disminuir la cantidad de delitos. Nosotros necesitamos disminuir la cantidad de femicidios, disminuir las violaciones, disminuir las agresiones sexuales, disminuir todos los delitos violentos en general, pero en particular aquellos que están orientados, que son delitos que están incorporados en lo que entendemos como violencia sistémica de género. Le hemos puesto suma urgencia al proyecto de ley integral de violencia en contra de las mujeres que está en el Senado de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Esperamos que ese proyecto, que se hace cargo de manera programática, efectivamente, para poder generar mejores
condiciones para que el Estado pueda fortalecer los mecanismos de prevención, pueda hacer pronto un proyecto de ley. Sabemos que es un proyecto que lleva muchos años de tramitación y le hemos puesto urgencia a ese proyecto. Pero más allá del proyecto también se están fortaleciendo las casas de acogida, y quizás en este tema, Presidenta, por su intermedio, creo que le correspondería también al Ministerio de la Mujer poder entregar un informe detallado de las medidas programáticas que se están haciendo en esta materia. Si puedo agregar solo por nuestra parte, nosotros también nos compete la entrada en vigencia el 4 de abril de la ley en materia de monitoreo telemático para casos graves de violencia de género, y en eso por primera vez en el país, producto de este proyecto, se le ha dado la facultad a los tribunales de familia de poder implementar este sistema de monitoreo telemático, reitero, para casos graves. Está en operación desde el 4 de abril. Hicimos una visita con todas las diputadas que integran la Comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas para ver en terreno cómo está funcionando el sistema. Se le han pedido oficios y información y hemos estado nosotros además colaborando con urgencia máxima con el Poder Judicial, con la ministra Chevesich, para echar a andar este sistema que esperamos pueda tener también una incidencia en disminuir la cantidad de femicidios o ataques graves a las mujeres. Es un mecanismo que permita una nueva forma de prevención que es bastante más invasiva de los resortes que tenían los tribunales de familia a su disposición, y la primera etapa, desde octubre de este año entra en vigencia este sistema también de manera escalonada a lo largo del país en sede penal. Por lo tanto, también una vez que podamos tener información, porque estamos recién en el primer mes de implementación de esta medida, estaremos felices de poder informar el cómo está funcionando en general, y creo que con eso nos hacemos cargo y estaremos disponibles para poder responder todas las medidas. Simplemente, Presidenta, yo quiero reiterar que compartimos la preocupación, compartimos la indignación. Nosotros vamos a solicitar, y quiero reiterar este punto, nosotros tenemos a disposición y podemos entregar por escrito. Tengo una tabla que voy a pedir todo el detalle respecto de los últimos 4 años en materia de todas las solicitudes realizadas en libertad condicional respecto tanto de los delitos que están incorporados en esta moción como de los delitos en otras en general, para que ustedes puedan ver el detalle de la cantidad de solicitudes recibidas, rechazadas y entregadas durante los últimos años, y también el cómo ha ido evolucionando esto en detalle. Pero insisto, nosotros como ministerio no tenemos fuente de información para poder entregar respecto de los comportamientos de las personas una vez que las personas terminan de cumplir sus penas. Entonces, esa es una información que podemos intentar buscar en otros organismos del Estado para ver si están disponibles, pero no es una información que como ministerio nosotros tengamos a disposición en este momento. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Bueno, damos por culminado este tema. Sin dudas esto va a tener una gran discusión. La verdad es que yo en lo personal me siento muy conflictuada porque efectivamente hay algunos aspectos técnicos que podrían ser mejorados, pero el objetivo del proyecto es un objetivo loable, y creo que efectivamente ante la imposibilidad de las mujeres muchas veces de defendernos ante la violencia, y con una institucionalidad que está al debe en todos los sentidos, todas las medidas de resguardo de la no reincidencia son necesarias de discutir al menos y de encontrar los caminos y los mecanismos. Yo esperaría que en esto podamos hacer un trabajo conjunto, que podamos tener invitados, invitadas que puedan contribuir en esto. Sin duda todos los proyectos son perfectibles. Podríamos tener presente a BOFEM, por ejemplo, la Asociación de Abogadas Feministas, que pueden hacer algún aporte al respecto. Podríamos pensar en el Ministerio Público. Hay una agrupación de juezas también que se conformó hace algunos años atrás,
que han contribuido bastante a otros proyectos de ley que hemos impulsado, como Sin Consentimiento de Violación, la Ley Gabriela, de las que soy autora y que ya al menos algunas de ellas, la Ley Gabriela es ley de la República y sin la contribución de las juezas no hubiese sido posible haber sacado un buen proyecto, además aplicable. Creo que son elementos bien importantes de discutir. Así que yo les pediría, la diputada Cid no es miembro de esta comisión, entonces pedirle también que nos haga llegar a las invitadas o invitados que usted quisiera recibir o que pudiéramos escuchar, que contribuyan a este debate, lo mismo al resto de los diputados de la comisión, y le agradezco mucho a la ministra al menos la disposición a poder desarrollar un trabajo conjunto para poder mejorar esta iniciativa en el contexto de lo que aquí se ha discutido, si es que finalmente avanza en su tramitación una vez que ésta sea votada. El diputado Ilavaca me ha pedido la palabra para poder hacer referencia a algunos de los temas que se plantearon en la comisión. Sí. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, y quiero pedirle la disculpa a la diputada Cid si se malentendió. En ningún caso mi interés era tratar de ofender tu actuación personal. Yo lo que me refiero es que el seguir tramitando proyectos cosméticos resulta ser una tontería al quitar del proceso de discusión un tema que es más profundo, que dice relación con el Tribunal de Ejecución de Pena. Si es que le pido disculpas, si es que se entendió de otra manera, te pido la disculpa del mundo, porque en definitiva no en ningún caso era mi intención ofenderte a ti. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Me parece muy bien que se pidan las disculpas porque efectivamente no fue quizás la mejor forma. Entonces cerramos este punto y damos inicio. Tenemos todavía 20 minutos. Por lo menos para escuchar a la ministra respecto del segundo punto de la tabla, que es destinar la segunda hora para continuar la tramitación del proyecto de ley iniciado en mensaje, que suprime o modifica la intervención de notarios en trámites, actuaciones y gestiones determinadas en el boletín 13-53507. Para estos efectos también hemos invitado a la ministra de Justicia. Ministra, usted casi una integrante más de esta comisión, porque todos los temas de alguna manera se cruzan. Yo quiero decir que, diputados, les pido por favor, que este proyecto de ley es un proyecto que ya inició su tramitación, que fue un compromiso del Ejecutivo en el periodo anterior, a propósito de que el Congreso Nacional, al menos la Cámara, gracias, la Cámara de Diputados se opuso, ¿cierto?, a que fuera el Ejecutivo el que dictara vía decreto, ¿no? Por fuerza de ley, las modificaciones vinculadas a los aspectos vinculados a la intervención de notario o la desnotarización, como se ha llamado, y por eso es que esto se ingresó vía proyecto de ley, ¿no? Y este proyecto de ley ya inició su tramitación. Como yo les he contado anteriormente, hemos utilizado el criterio de aquellos proyectos que ya tengan avance, aquellos que han sido solicitados y también aquellos que tengan urgencia. Ese es el criterio de los proyectos que se ponen en tabla, los que han sido solicitados, los que tienen urgencia y también aquellos que tienen avances en su proceso de tramitación. Así que, ministra, le ofrezco la palabra sobre este punto. Muchas gracias, presidenta. Bueno, cambiar totalmente el foco de la discusión, pero este es un proyecto que nosotros hemos priorizado en el sentido de que nos parece muy importante poder tratar de seguir la tramitación de este proyecto. Este es un proyecto que fue presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el gobierno del presidente Piñera. Es un proyecto sobre el cual nosotros tenemos algunas apreciaciones y en general diría que este es un proyecto, como ustedes recordarán, que elimina el requisito de hacer el trámite notarial para un conjunto de trámites y se elimina el paso por la notaría a un conjunto de 14 trámites en general. Yo le voy a pedir a una de mis asesoras que pueda, de la División Judicial, Rocío González, que pueda entregar el detalle, pero simplemente, presidenta, acá el punto en el que nosotros estamos trabajando y lo que nos preocupa en particular es que el listado de trámites incluido en el mensaje original es un listado muy acotado, a nuestra manera de ver, lo que hace que el potencial impacto del proyecto sea mucho menor del que podría tener si pudiéramos ampliar. Ahora, como va a explicar Rocío, mientras se ha estado discutiendo este tema de la desnotarización, también pasa que se han impulsado otras iniciativas por parte del Estado que tienen que ver, por ejemplo, con la entrada en vigencia de la clave única y con la discusión de lo que es
la identidad digital. Ambos procesos que van en una orientación de aumentar, digamos, las formas a través de las cuales las y los ciudadanos nos podemos relacionar con el Estado y las instituciones del Estado y permitir cada vez más un proceso que permita la digitalización o la vía virtual para las comunicaciones, para trámites, también puede tener un efecto indirecto, si se quiere, en la cantidad de trámites que hoy día que pasan por las notarías. Entonces, sin más, quizás voy a dejar a Rocío y después, si nos alcanza el tiempo, podemos quizás contestar algunas preguntas. Rocío. Muchas gracias. Rocío, ministra, yo doy la palabra en la comisión. Por reglamento le ofrezco la palabra a la asesora del ministerio. Ella es la abogada de la división jurídica, la señora Rocío González. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Estamos intentando compartir una presentación. No sé si pueden verla. Sí, la estamos viendo, Rocío. Muchas gracias, presidenta. Gracias. ¿Tiene? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, el proyecto de ley boletín 13.535-07 tiene por objeto disminuir los trámites o diligencias que deben realizarse por o ante un notario a través de la eliminación en varios cuerpos legales del requisito de reducir ciertos instrumentos de escritura pública o de autorizarlos ante notario a propósito de 14 trámites específicos, cuando se ha estimado que ello no es estrictamente necesario para el buen cumplimiento de estos trámites o diligencias. Este proyecto de ley cuenta con ciertos antecedentes. En específico, el de mayor importancia, es la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional Económica durante el año 2017, dedicada al estudio del comportamiento del mercado relevante de los notarios. En virtud de sus hallazgos, durante el año 2018, la Fiscalía Nacional Económica remitió al Ejecutivo una serie de recomendaciones normativas que contiene propuestas de largo plazo y de corto plazo destinadas principalmente a obtener una modificación estructural del sistema de nombramiento y fiscalización de los notarios. En un corto plazo, en concreto, la Fiscalía Nacional Económica recomendó realizar una evaluación completa y sistemática de todos los trámites que se realizaban ante notario, con el objeto de evaluar si era posible reducir la cantidad de trámites que requerían la intervención de estos ministros de fe. En específico, producto de esta investigación, se pudo concluir, en primer lugar, que existe una gran cantidad de trámites que por disposición legal deben efectuarse necesariamente ante un notario o requieren de su participación en algún nivel. También pudo observarse que además de los trámites, de los grandes trámites ante notario, por ejemplo, como la compraventa de bienes raíces a través de escritura pública, existe una serie de trámites que la Fiscalía Nacional Económica calificó como trámites de mesón, que son aquellos que no quieren de la protocolización de documentos o del otorgamiento de escrituras públicas, tales como las fotocopias autorizadas, las autorizaciones de firma, que representan un porcentaje importante de los servicios prestados por los notarios. Si bien estos trámites pueden o no requerir de un gran uso de recursos por parte de estos funcionarios y son relativamente baratos, todos estos requieren de la asistencia de los usuarios del sistema a las notarías. Y además se detectó un hecho importante, que es el hecho de que se crean muchos trámites notariales vía decisiones administrativas. El ejemplo emblemático, por ejemplo, es cuando la Administración del Estado exige que la firma de un poder sea autorizada ante notario para la realización de un trámite, o que la fotocopia de una cédula de identidad también sea autorizada ante notario. Bueno, en base a estos antecedentes, se pudo evaluar el siguiente diagnóstico. Existe, como es bien sabido, un exceso de trámites que deben efectuarse ante notario público o requieren de la participación de éste. Además, para los usuarios, la realización de estos trámites implica incurrir en altos costos directos, es decir, el pago de la respectiva diligencia, y además costos indirectos, como la pérdida de tiempo, los gastos de traslado. Y por último, en tercer lugar, se puede evaluar que la intervención del ministro de Fe en muchos casos no significa que el documento de declaración jurada que se celebra ante este adquiera un mayor valor probatorio. Por lo tanto, en muchos casos la actuación del ministro de Fe, o del notario en este caso, es más bien una práctica del sistema, que no genera efectos reales en este.
Bueno, en base a estos antecedentes, es que durante el año 2020 se presentó el proyecto actualmente en estudio, que refiere a 14 trámites en concreto establecidos en diversas normas legales. En todos estos casos, se trata de casos en que la participación del ministro de Fe no aporta a mejorar la calidad probatoria del documento de declaración y en que se ha estimado que la supresión de su participación permitiría desburocratizar actuaciones, agilizar procesos y, más importante aún, producir ahorros directos o indirectos respecto de la población. A continuación pasamos a listar los 14 trámites, pero dentro de los más importantes podemos destacar el permiso de alteración de viviendas económicas, el nombramiento del Comité de Administración del Condominio, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso a la administración del Estado y el permiso de edificación de viviendas económicas. Como ya adelantó la ministra, sin perjuicio del contenido actual de este proyecto, estimamos que todavía existe un ámbito de mejora. También, como señaló la ministra, la situación actual no es la misma que existía al momento de la elaboración del informe de la Fiscalía Nacional Económica, ni exactamente la misma existente al momento, a la fecha de presentación de este proyecto de ley. Se han dictado normas que han modificado la operatoria del sistema. A modo meramente ejemplar, podemos citar la Ley de Transformación Digital, que aunque no se encuentra actualmente en vigencia, en un tiempo más o menos inmediato busca digitalizar la tramitación de procedimientos administrativos. Y ya el hecho de actuar a través de medios digitales, con firmas electrónicas o con medios de comprobación de identidad de origen electrónico, altera la dinámica que existe el día de hoy, que actuando a través de medios materiales obliga a la participación de los notarios. Otro ejemplo que también podemos citar de tipo legal son las modificaciones introducidas al Código del Trabajo que permiten el otorgamiento de ciertos documentos a través de una plataforma habilitada por la Dirección del Trabajo. Y además, actualmente se encuentra en trámite otros proyectos de ley, como por ejemplo el Boletín 8466-07, que refiere a un fortalecimiento de la firma electrónica avanzada, que en sí misma es uno de los mecanismos más efectivos para reducir la participación de los notarios en muchos trámites. Aparte de esto, otras consideraciones a tener en cuenta es que para poder, la anterior todavía, muchas gracias, que para efectos de poder hacer este análisis necesitamos tener una evaluación actualizada de los costos que asume la población al realizar trámites notariales. Como ya lo mencionamos, es sabido que los usuarios del sistema, la población usuaria del sistema, no solo tiene que hacerse cargo de los costos económicos, sino además costos de traslado, costos de tiempo asociados a lo burocrática que puede ser muchas veces la tramitación ante las notarías, pero además tenemos que considerar los costos de oportunidad que podría generar para la población administrada, en ciertos casos, la omisión de trámites ante el notario. La población es variada, tiene distintos contextos, y de repente puede ocurrir que por el afán de eliminar la participación del notario de ciertos trámites, terminemos perjudicando a ciertos grupos específicos, por ejemplo, en razón de contextos geográficos. Por lo tanto, ese es un antecedente a tener en cuenta. Otro tema que requiere estudio para efectos de evaluar la mejora de este proyecto es hacer un análisis crítico respecto a caso, trámite y trámite, los efectos que genera la pérdida de fe probatoria eventual respecto de un documento por eliminar la participación del notario. Claramente pareciera ser no lo mismo prescindir de la firma del notario frente a una copia de una cédula de identidad o en un documento que una persona otorga directamente a la administración, que tal vez eliminar su participación en trámites de mucha mayor envergadura, como para la compra-venta de bienes raíces, u otros ejemplos. Aparte, necesitamos contar con la opinión técnica del de los organismos del ramo, dependiendo de cada trámite en específico, para efectos de la cuantificación de los costos administrativos, pero además, por su impacto en la población, para efectos de tener una noción real respecto a cómo la eliminación o la desnotarización en cada caso perjudica la eficiencia del sistema. Porque, como ya lo mencionamos, simplemente limitar un trámite ante notario en un caso puede generar entorpecimientos en el sistema que termina perjudicando a la población. Y por último, en base a la información que tenemos que recabar en este sentido, es necesario elegir la mejor forma para desnotarizar en cada caso. La desnotarización puede tomar diversas formas. Puede consistir en la eliminación completa de un trámite innecesario,
puede consistir en el reemplazo de instrumentos que se otorgan el día de hoy ante notario por un instrumento privado. Puede consistir en la incorporación de la firma electrónica, que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no tiene todo el reconocimiento práctico que podría tener, como una vía alternativa a la participación del notario. O bien podría consistir en reemplazar al notario en ciertos casos por otros ministros de fe. En base a estas consideraciones, actualmente nuestro ministerio está trazando dos vías de trabajo paralelas. Por un lado, creemos que es necesario, y de hecho hemos iniciado acciones, tendientes a determinar una lista de trámites específicos para complementar el proyecto de ley, el mensaje actualmente en trámite. Esto referiría, para esto hemos iniciado trabajo en conjunto, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio del Trabajo, y ya estamos estudiando otras carteras, para efectos de estudiar caso a caso trámites que ellos estimen que es factible notarizar en base a las consideraciones que ya mencioné. Esto requiere necesariamente un proceso de estudio en conjunto con estas carteras, por lo tanto es un proceso un poco más extenso, y en específico porque se requiere datos actualizados respecto a la demanda de trámites, costos administrativos e impacto en la población. El objeto en este trabajo en específico es intentar atender a trámites que impacten en la población general o grupos sociales. Creemos que uno de los déficits que tiene el mensaje actualmente en trámite es que no tiene trámites que impacten en un número importante de la población. Son trámites que efectivamente para ciertos grupos pueden ser de mucha envergadura, pero no afectan a quien normalmente concurre a una notaría. La acción que estamos entablando, que creemos que puede ser una solución más inmediata, es el estudio del establecimiento de normas de carácter general destinadas a limitar la demanda administrativa de trámites notariales. En este caso, no estamos modificando trámites creados por ley, sino prohibiendo que los organismos del Estado, la administración en específico, y eventualmente otros organismos, hagan exigencias que dificulten la realización de trámites ante estas instituciones, entorpeciendo la realización del procedimiento a través de la solicitud de documentos autorizados ante notario, por ejemplo. Esta medida recoge expresamente una de las observaciones planteadas por la Fiscalía Nacional Económica. Eso es. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, ministra. Ya no nos quedan minutos realmente. La sesión se va a acabar y varios tenemos otras comisiones. Así que yo dejaría para la próxima sesión las preguntas para poder dar continuidad a la tramitación de este proyecto. La idea es que puedan hacernos llegar también las propuestas de invitados e invitadas para poder darle continuidad a la tramitación. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.